Pero primero quiero decirles que se relajen. Porque tienen la cara de como los voy a regañar o algo, ¿verdad? Están así. No, vamos a compartir un poco la palabra de Dios y un poco de la experiencia y testimonio que el Señor nos ha dado. Acompáñenme a Mateo capítulo 25. Y vamos a comenzar en el versículo 14. Yo no puedo decirles, no me imagino lo que el Señor quiere de cada quien. Lo que yo sí creo firmemente es que el Señor tiene un plan para cada quien. Amén. Bueno, dice en el libro de Efesios que Él preparó para cada uno de sus hijos buenas obras de antemano, ¿verdad? Antes de que fuéramos salvos, Él ya tenía un plan para nosotros. Aparte del plan de Dios, el propósito de Dios en transformarnos a la imagen de su amado Hijo, Dios tenía un plan para nosotros para servirle y así traer honra y gloria a su nombre y así ser de bendición a los demás, ¿verdad? Entonces sí sabemos que Dios tiene un plan para nosotros. ¿Qué es ese plan para cada quien? Yo no lo sé. Para algunos el plan de Dios es que seas el cocinero de la iglesia. Yo no sé, ¿verdad? Para otros el plan de Dios es que sean misioneros, que vayan a África o China o Tijuana, no sé. Para otros a lo mejor el mayor propósito de Dios para tu vida es que seas músico. Hay algunas personas, creo yo, es mi convicción que Dios los ha llamado a ser negociantes exitosos logrando juntar la lana para después repartirlo en la obra de Dios. Porque eso nos dice la Escritura, que los ricos hay que exhortarles a que sean generosos, ¿verdad? Para la obra de Dios. Y bueno, yo no sé exactamente qué es lo que Dios quiere de tu vida, pero lo que sí sé es hay ciertos obstáculos a lograr lo que Dios quiere para su vida. Y lo que Dios desea para nosotros nos diseñó para ello, nos dio un cierto carácter, un carácter que en cierta forma no se va a cambiar. ¿No crees que toda la gente debería tener tu carácter o mi carácter o tener un carácter muy dulce, muy amable? No es cierto eso. El carácter que cada quien tiene, Dios ha dado su carácter. Que podemos mejorar y ser más como Cristo también, por supuesto. Pero tú no puedes tener un carácter tal y lograr el trabajo. O sea, el carácter de fulano no va a lograr el trabajo de mangano. Simplemente no va a suceder. Eso es lo práctico de la vida, ¿sí? Y por eso Pedro era uno, Pablo era otro, Juan era otro, Marcos era otro, Mateo era otro, etcétera, etcétera, etcétera. Igual con las damas. Pero hay obstáculos comunes que nos impiden a todos, sin importar cuál haya sido el propósito para su vida. Y eso es lo que yo quiero ver en esta mañana. Mateo capítulo 25, versículo 14, sígueme con su vista, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos.
Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegues donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana por su palabra. Ayúdame a hacer bendición a tu pueblo y glorificar su nombre. Ayúdanos a considerar, Padre, el obstáculo que estaré presentando a través de este pasaje. Ese obstáculo que nos impide lograr tus propósitos en nuestras vidas. Y eso, Señor, es lo mejor para nosotros. Ahí es donde hallamos verdadera satisfacción y felicidad, haciendo tu santa voluntad. Bendiga, Señor, en Cristo. Amén. Primeramente, debería yo decir que es obvio que este pasaje está dirigido, Cristo hablando principalmente a los judíos que habían sido encomendados la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Pero ellos, en lugar de labrar, en lugar de invertir, en lugar de trabajar bien con lo que el Señor se había encargado, lo descuidaron y hicieron lo suyo, ¿verdad? Y es una reprensión de parte de Cristo a los judíos que en este momento le está escuchando. Igual la parábola de las 10 vírgenes allá anteriormente. Y muchas enseñanzas del Nuevo Testamento son así. Son enseñanzas dirigidas a los judíos que abandonaron la voluntad de Dios. Pero también aquí unos principios que podemos comprender para la vida cotidiana y lo práctico en cuanto al ministerio. En primer lugar, déjeme comentarle unas cosas, unas observaciones y después compartirle unos testimonios. La primera cosa que quiero comentar es que la voluntad del amo, en este caso, era obvio. Así como para los judíos era obvio la voluntad de Dios porque lo hizo obvio. Era un pueblo que tenía que levantarse para la honra y gloria de Dios y brillar, ser luz y sal en el mundo, brillar ante las demás naciones, ante las demás gentes, para mostrarles que eran en cierto sentido superiores, sin sentir superiores a ellos, pero mostrarles que eran superiores a causa de su Dios, a causa de la presencia de Dios con ellos, a causa de la bendición de Dios sobre ellos. Dios tenía un propósito para el pueblo judío. El pueblo judío no respondió. Dios tenía un propósito para ti y para mí, y a veces tampoco respondamos. Pero la voluntad del amo era obvio. No es que tenían que rascar el coco, no es que tenían que pensar, no es que tenían que investigar, pero vaya, si es que tenían que investigar lo que quería el amo, podían haberlo hecho. Lo único que tenían que hacer era meterlo en Google y Google te contesta todo, amén. De hecho, de que los otros 2 negociaron con los talentos y ganaron más sobre ellos, y lo regresaron sus talentos cuando él regresó con intereses,
pues 2 de 3 supieron, es que el tercero supo qué hacer. Pero el Señor contó esta parábola para llamar la atención a los judíos y a nosotros hoy en día, porque no está solo para los judíos. Si fuera solo para los judíos, no había necesidad de escribirlo. No hay necesidad de lo que está escrito en la Escritura, nada más por lo histórico de ello. Todo lo que está escrito es para ti y para mí hoy en día. Toda la Escritura es viva, es eficaz y es buena para nosotros, para perfeccionarnos, ¿verdad? Entonces, muchas cosas dijo Cristo que no están escritas. Muchas cosas se hicieron en el pueblo que no está, pero lo que está escrito, todo eso es para nosotros en cierta forma. Entonces, no solamente era para los judíos, era para nosotros. Bueno, la voluntad del amo era obvio. Número 2. Que no quiso obrar bien, que no quiso hacer con el talento que el Señor le dejó, fracasó, pero otros lograron éxito. No solamente entendieron el deseo del amo, sino invirtieron los talentos y lograron éxito. Entonces aquí tenemos ya a unos que recibieron exactamente lo mismo, una cantidad mayor, pero exactamente lo mismo, en el mismo tiempo, o sea, tenían las mismas oportunidades y ellos lograron éxito. Entonces, el que no logró éxito no puede utilizar una excusa en decir que pues, no era posible cuando los demás sí lograron éxito. No se trata de comparar los primeros dos con el último, simplemente se trata de la realidad de que sí se podía lograr éxito. Y el mismo Señor le dice, no los da con claridad, hey, si yo era así tan malo como tú dices, cuando menos deberías haber metido mi talento en el banco y ya transcurrió mucho tiempo, a menos hubiera sacado algo. O sea, no es válido su fracaso. La voluntad del amo era obvio. Algunos lograron éxito. Número 3. Este hombre que fracasó tuvo suficiente tiempo y suficientes recursos para lograr el éxito. Versículo 19 dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y no se sorprendieron cuando él llegó para pedirles cuentas. Ellos sabían que iba a regresar. Ellos sabían que tenían una responsabilidad. Pero dice mucho tiempo. Esa es la parte que me interesa ahorita. Después de mucho tiempo, dando a entender que tardó más tiempo de lo que aquellos esperaban. Entonces hubo suficiente tiempo para invertir, para lograr éxito y sacar algo a favor del amo. El simple hecho de que los encargó sus talentos da por entendido que él esperaba algo de ello. Y no hay argumento en contra de eso. Si es que algo diferente fuera, el mismo Señor le pudo haber escondido en la tierra sus talentos. Si lo único que me interesa es esconder mi dinero para que no me lo roben los ladrones, ¿para qué te lo voy a dar a ti? Para que sepas tú dónde está. A lo mejor también eres ladrón. ¿Se me explico? Le digo a los hermanos, cuando vienen a la iglesia y venden chocolates, las chamacas y de la escuela, no sé qué cosas, todo el tiempo están vendiendo algo allá los hermanos, ¿no? Y me vienen, pastor, que me comes. Mira, mija, llévalo a mi casa, sí se lo compro, no me lo como, pero lo regalo, pero sí te lo compro para apoyarte. Pero a la iglesia nunca traigo dinero más que mi ofrenda, porque aquí hay muchos asaltantes, muchos ladrones en la iglesia. O sea, la historia, la parábola, la enseñanza de Cristo está sentado de tal manera que no puede dejar lugar a uno a zafarse de la realidad. No había excusa, pues. O era éxito o era una excusa, y eso es lo que este hombre tenía. En primer lugar, vimos que la voluntad del amo era obvio.
Otros lograron éxito haciendo claramente la posibilidad de obtener el éxito. Hubo bastante tiempo y hubo suficientes recursos y aquellos salieron y buscaron cómo lograr más talentos sobre los talentos que el Señor nos dejó. Demostraba claramente que sí se podía. En cuarto lugar, nota que todos tenían que entregar cuentas. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Ellos esperaban eso, por eso negociaron, 2 de ellos, ¿verdad? Y el otro lo escondió, pero cuando viene el Señor y dice, mi talento que te dejé, aquí está tu talento, ¿verdad? Entonces, ella sabía que el Señor vendría a pedir en un momento dado cuentas. Todos ellos tenían que entregar cuentas y todos sabían. Entonces yo me pregunto, ¿verdad? Un poquito fuera del tema de mi bosquejo, pero yo me pregunto, entonces, ¿qué es lo que estaba pensando aquel? ¿Qué es lo que estaba imaginando si los 3 sabían que tenían que rendir cuentas? Podrá ser que él representa a algunos de nosotros que, aunque intelectualmente sabemos que un día tenemos que entregar cuentas, de todos modos vivimos la vida como que no. Como que en realidad no vamos a tener que entregar cuentas a Dios, aunque la Escritura decimos que creemos en la Escritura. Y la Escritura nos dice claramente que viene un día de entregar cuentas al Señor. Hay un juicio para nosotros los cristianos. Gracias a Dios, este juicio para nosotros no termine en la condenación. Ya no estamos condenados, ya estamos salvos por la gracia de Dios. Pero sí, Él vendrá y sí nos pide cuentas. Entonces, la voluntad del amo era obvio. Unos lograron éxito comprobando que sí se podía. Hubo bastante tiempo y oportunidad o recursos para lograr lo que era el propósito del Señor en dejar los talentos. Todos tenían que entregar cuentas, no solamente los que lograron éxito, el que fracasó tenía que entregar también cuentas. Mira versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron diciendo, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y en versículo 28 ya leímos, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Obviamente, nosotros por fallar o fracasar en lo que Dios tiene destinado para nosotros como su voluntad, no nos condena, no vamos a ser echados al lago de fuego, no vamos a la condenación. Ya repito, somos salvos de eso, pero el principio del fracaso es el mismo. La voluntad del amo era obvio. Ninguno de ellos podía decir, es que yo no sabía, Señor, lo que era su voluntad. No ocupaban a nadie más a venir a decirles, hey, lo que el amo está esperando de ti es esto. No, cada uno de ellos sabían lo que el Señor estaba esperando de ellos. Algunos lograron éxito en hacer la voluntad del amo. Todos tuvieron suficiente tiempo y suficientes recursos intelectuales, recursos emocionales, recursos espirituales, recursos académicos, recursos de otras personas, etcétera, 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 para lograr éxito. Todos tuvieron eso. Todos tuvieron que entregar cuentas. El que
sacó éxito y el que fracasó. Y las excusas no valían. No valían. Pero eso es precisamente el título de esta enseñanza. O éxito o excusas. No podemos tener las dos cosas. O vamos a tener éxito en hallar y hacer la voluntad de Dios para nosotros, o vamos a tener excusas, pretextos del por qué no. Y eso depende mucho, queridos hermanos, de la actitud de uno. Nos vamos ahora sí a 1 Samuel capítulo 13. 1 Samuel, o en el primer libro de Samuel, capítulo 13. Y versículo 5. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 5. ¿Ya está? Sígueme con su vista solamente. Dice así: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y el pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl: tráeme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Saúl no podía ofrecer ni un solo sacrificio, mucho menos un holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle como si nada hubiera pasado. ¿Qué onda, Sammy? ¿Cómo le va? Algo así, ¿verdad? Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, que vienes llegando tarde, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Se esforzó para hacer algo en contra de la voluntad de Dios, en lugar de esforzarse para esperar la voluntad de Dios. Y Samuel, de pocas palabras y pocas pulgas, le dijo a Saúl: locamente has hecho. Está hablando al rey, que le puede orar que le mochen la cabeza. Locamente has hecho. O sea, tú ya sabías claramente lo que tenías que hacer y lo que no tenías que hacer. Y ni tú, aunque seas el rey, ni tú y ni nadie más puede estar ofreciendo holocaustos. Eso es bien claro en el libro de Levítico, quién puede y quién no puede. Acuérdense, aún los hijos de Aarón que podían y que debían ofrecer sacrificios, en una ocasión ofrecieron fuego extraño. No nos dice exactamente qué era, ahí en el capítulo 10. No nos dice exactamente qué era que ofrecieron los hijos de Aarón, este fuego extraño, qué era, pero probablemente tomaron fuego de una fogata ahí afuera del tabernáculo. Tal vez las brasas del altar estaban ya aplacadas, no tienen que trabajarle más, y agarraron lo que les hizo conveniente. O estos mismos aprendieron otro, andaban un poquito tomadillos probablemente por el pasaje allá, y cuando quisieron ofrecer el sacrificio que tenían que ofrecer, Dios los mató ahí, y los mató con fuego. Imagínense la pena de sus primos que tenían que entrar y sacarlos, sus cuerpos todos quemados.
Saúl sabía perfectamente que no debía ofrecer un holocausto. Y Samuel le dice, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Esta actitud que tenía Saúl. Primero de Samuel, capítulo 15 también. Y lo vemos de nuevo en este pasaje cuando Saúl desobedece, es ordenado por Jehová a entrar y destruir por completo. Mira el versículo 1, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Ya había actuado locamente. Ya Samuel le había dicho, hey, Jehová te va a quitar de tu lugar. Ahora Jehová es el que manda. Escucha atentamente mis palabras. Así ha dicho Jehová. No es que Samuel le está diciendo lo que tiene que hacer. Está diciendo, hey, Dios me dijo lo que tú tienes que hacer. Yo castigaré, dice Jehová, lo que hizo a Amalek, a Israel, al oponérsele en el camino cuando subían de Egipto. Ve pues, Saúl, ve tú pues y hiere a Amalek. Destruye todo lo que él tiene y no te apiades de él. Está hablando con detalle. Mata a hombres, mata a mujeres, mata a los niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La instrucción es bien clara. Ahora es brutal, es cruel, es algo que tú y yo no podemos comprender desde nuestra humanidad, como Dios manda a matar a los niños inocentes. Pero acuérdense, hermanos, que las cosas eternas y las cosas de Dios son difíciles para nosotros a asimilar. No tenemos la mente de Dios como deberíamos tener. Y bueno, esa es la situación. Pero ¿qué pasa? Saúl va, entran allá y ven algunas vacas y ven algunas cosas que a ellos les gusta. Y el mismo rey, que es el peor de todos, es que el primero que tienen que matar era Amalek y lo dejan vivo. Y llega Samuel más a rato y dice, ¿cómo le fue a Saúl en ir a Amalek y destruirlo, todo el pueblo? Oh, no, cumplimos todo, lo matamos todo. Y atrás están escuchando Samuel algunas vacas, ¿verdad? El ganado allá, haciendo ruido, ¿verdad? Y este bramido de ganado, ¿qué es? Ah, pues sí matamos la mayoría, pero encontramos unos gorditos, estaban listos para la birria. Pensamos luego en el menudo, ¿verdad? Y algunos lo vimos que estaba hasta destilando la leche ahí, pues para que ya mañana la matamos. Bueno, vamos a ordeñarla, ¿verdad? Un queso fresco y de panela, amén. Excusas. Saúl solo podía tener una de dos cosas, o éxito o excusas. Lo que recibieron los talentos podían tener solamente una de dos cosas. En cuanto a la voluntad del amo, en cuanto a la voluntad del Señor, en cuanto a la voluntad de Dios para sus vidas, o éxito o excusas. Y tenemos tú y yo, queridos hermanos, en nuestra peregrinación, en nuestro caminar con el Señor, nada más una de dos cosas todo el tiempo. O tenemos éxito o tenemos excusas. Yo no sé la voluntad de Dios para cada uno de ustedes, pero yo sé que van a tener éxito o van a tener excusas. Cuando vamos más adelante en la historia y vemos la historia de David, capítulo 17, aquí mismo, 1 de Samuel, versículo, vamos a leerlo, versículo 31.
Dice que fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David, 1 Samuel 17:32, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo, contra Goliat. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo. Así era Saúl siempre. Siempre una razón, siempre una negatividad, siempre pesimista, siempre excusas. Porque tú eres muchacho, buena excusa. Y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Ahora, si David en realidad hacía eso o no, Saúl no sabía. Pero lo que sí sabía Saúl es que ese David estaba ahí entregado para ir a hacer algo. Después de 40 días está este Goliat saliendo cada mañana y cada tarde, maldiciendo con groserías el Dios de Israel y los escuadrones de Israel. Y algo tenía que suceder. Y viene uno y dice, yo lo he hecho. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl, ve y Jehová esté contigo. No estoy convencido que Saúl estaba convencido, sino Saúl no sabía qué más hacer. Ya la gente estaba listo para lincharlo a él, su propia gente. Pero podemos ver la otra actitud. La actitud de Saúl es una excusa para todo, un pretexto, una razón del por qué no hacer conforme a la voluntad de Dios. Y David viene, y sí hay razones de no entrarle, pero David no veía, no le impedía los obstáculos, sino estos le servían solo de retos. Porque su actitud era diferente. Era el mismo Dios que estaba con Saúl, que estaba con David. Saúl mismo podía haber salido en fe y haber conquistado a Goliat, y cualquier de los soldados podían haberlo hecho. Y había muchos valientes ahí, pero no salía ninguno. Déjeme decirle por qué. Porque estaban siguiendo su líder. Por definición. Por definición. Líder, el que va enfrente. Líder, la gente lo sigue. Por definición, por naturaleza. Acabo de hablar con un hermano el día de ayer de mi iglesia enviadora en Santana, California, y él tiene 45 años, cerca de 50 años en la misma iglesia, ¿verdad? Me dijo, hay un nuevo pastor, y él es el tercer pastor que yo conocí, es un joven, es un buen hermano, y me dijo, le dije, ¿cómo estás? Ya se acaba de retirar este hermano. ¿Cómo estás? Todavía va a la iglesia y todavía ayuda, pero ya no es un empleado de la iglesia, era el asistente del pastor por como 40 años. Digo, ¿cómo le va ya que estás libre? No, dice, estoy batallando. ¿Batallando? ¿Con qué cosa? No, con mantenerme la boca cerrada. De controlar mis opiniones, de no expresarlos, porque estoy ahí no para criticar al nuevo pastor, estoy ahí para apoyarlo. Le dije, esas opiniones que tú tienes, que estás tratando de controlar, deberían de haberse ofrecido hace 25 años con el otro pastor.
Hay nada más una de dos actitudes que vamos a tener. Algo positivo, algo que afirma, algo que va adelante. Pero cuando hay un líder negativo, pesimista, que tiene excusas, el pueblo lo va a seguir. Y este hermano me dijo, pero yo no estoy ahí para ofrecer mis opiniones, yo estoy ahí para apoyar al pastor. O sea, por nada. Aunque él no está de acuerdo con algunos cambios que está metiendo el pastor, lo va a seguir. ¿Por qué? Porque el pastor es el líder. ¿Sí están conmigo? ¿Sí captaron? Y el que dice, no lo voy a seguir porque está en lo incorrecto, pues tiene que irse a otra iglesia. Yo hablo por experiencia. Yo tuve que salir de la iglesia hace como 30 años, de esta misma iglesia, porque iba por un camino equivocado. Y al final de los 30 años, ya después ve la iglesia y pues no hay nada. Pobre de nuevo pastor, a mí me ofrecieron la iglesia. El mismo pastor me dijo, vente, toma mi lugar, yo me voy a jubilar. ¿Estás loco? Estoy en el cielo, ahí en Tijuana. Usted quiere traerme aquí y ponerme entre, ¿qué hay? 15 personas ya, después de tener 400 en la iglesia, 15. ¿Y cómo los voy a motivar? ¿Cómo los voy a mover? Cualquier cosa que yo los diga, lo que tienen que hacer después de 30 años escuchándote a ti predicar, cualquier cosa que yo les diga, lo que ocupaban por 30 años que no tuvieron, si les digo esto, se me van a ir o me van a linchar a mí. ¿Para qué quiero esto? Yo tengo todo, estoy en el cielo, en Tijuana. Además de eso, en California no hay canchas de front tennis. La otra actitud, la actitud de David, es una actitud de no solamente los obstáculos, las excusas no van a ser un obstáculo, sino los obstáculos que son reales, que existen, para mí son solamente desafíos. Échemelos. Hace muchos años, gracias a Dios, porque a mí, yo soy de las personas que difícilmente recuerdo su nombre. Te puedo conocer por 30 años y te veo en muchas ocasiones, pero no me acuerdo su nombre. A menos que me debes dinero, entonces sí me acuerdo muy bien su nombre. Hay uno allá en una iglesia, ahí en Tijuana, que hace, que son 26, van por 27 años ya, que me pidió prestado $1,000 para rescatar su casa. Hace 26 años, $1,000 era una cantidad fuerte. Todavía. Pero le presté los $1,000 y hasta le hice firmar. No hay intereses, pero sí quiero que me pague los $1,000. No es un regalo, es un préstamo. Te estoy ayudando a rescatar su casa. Se rescató su casa, nunca me pagó y se fue a otra iglesia. Lo bueno es que no abandonó al Señor. Está en buena iglesia. Y un día yo fui a esa iglesia, hace como 6, 7 años, y me fui a sentar a su lado. Estaba solo, es un solterón, y estaba ahí, y yo venía solo, no estaba mi esposa, entonces me fui y me senté pegado a su lado. Hermano fulano, ¿cómo estás? Dile un diga. Hermano Pastor Walker, dile un diga. Bueno, qué gusto verle, Y ya platicamos poquito, ¿verdad? Y todavía no comienza la predicación, y me dice, hermano, dice, pastor, ¿no crees que haya olvidado de lo que te debo? No, hermano, no, yo tampoco me he olvidado. Han pasado 20 tantos años y si me dieras 100 pesos por mes hubiera pagado ya la deuda más o menos. Pero yo no me acuerdo bien de los nombres. Qué bueno, porque voy a contarles el testimonio de un joven que yo no recuerdo su nombre. Es posible que está aquí en la conferencia, yo no sé. No sé a dónde fue y qué está haciendo con su vida. Pero éramos recién llegados ahí al monte donde estamos ahí en la iglesia del Camino, cariñosamente conocido como el rancho. Y había un cerco de tablas que precisamente los hermanos de nuestra iglesia en Midori llegaron y nos instalaron un cerco de tablas de madera. Pero había que otra tabla que se estaba cayendo. No sé si las vacas las pateaban, los muchachos se colgaban ahí, no sé, pero se estaban cayendo algunas tablas. Y yo le dije a un muchacho en particular del instituto, dije, quiero que me clavas estas tablas, que me las arreglas, están tirados allá, arréglalo por favor. Pasaron 2 semanas
Y todavía tirado las tablas. Y se la encomendé delante de todos. No era una regañada, simplemente es como, ayúdame con eso, por favor. Sí, yo. Y entonces 2 semanas pasaron y le pregunté, oye, ¿qué te pasó, hermano? Hace 2 semanas te encargué que me clavara estas tablas, que me arreglara el cerco. ¿Y sabe lo que me contestó? Me dio un santo coraje. Se me enchinó la piel y hasta los pelos, ¿verdad? Por eso lo mantengo corto, para que no me lo ven cuando se enchina, ¿verdad? Es que no hubo clavos. Clavo, le quería clavar mi bota en su boca. ¿Que no hubo clavos? ¿Que no hubo clavos? Hay gente entrando y saliendo todos los días de aquí al rancho. Me dice que no hubo clavos. ¿Cuánto cuesta unos 8, 10, 12 clavos en aquel entonces? Hace 15 años. $1, $2, oiga. El clavo le pudo haber ido ahí a la fogata y sacado, porque los clavos ahí están tirados en el estacionamiento, en el camino. Yo recojo clavos y tornillos enseguida. Los recojo porque no quiero que me queden en la llanta. Y si no hubieras hallado en ningún otro lado, vete a algún lado y quita algo, desármalo y robe los clavos del vecino si tienes que hacerlo. Pero haz lo que te encargué. Inútil, le dije, eres un inútil totalmente, un siervo inútil. Escuchó claramente lo que yo quería. Cualquier otro lo hubiera logrado. Él tuvo suficiente tiempo y sí tenía que entregar cuentas, pero tenía excusas en lugar de éxito. No hay clavos. ¿Estás loco? ¿Cómo que no hay clavos? Con un chicle entonces haz algo. Con lodo, lo que sea. ¿Sí me explico? O sea, hay 2 actitudes nada más. Todos nosotros tenemos una voluntad que Dios quiere de nosotros para apoyar su obra. Algunos tienen que ir de misioneros, otros tienen que trabajar y sacar mucha lana y repartirlo, ayudar a la obra misionera. Otros tienen que trabajar en su iglesia, en la música, porque esto agrada a los visitantes y se quedan. Algunos de ellos traen lana y vienen y ven a uno que está tocando el piano, tocando el violín. Y dicen, esta iglesia es para mis jóvenes, aquí me voy a quedar. Cada quien tiene su tarea. Pero si tienes excusas, en el año 90, en el mes de junio, mi patrón, en ese entonces patrón, me dijo, hay un trabajo, quiero que lo veas. Y me llevó a un restaurante en el puerto de Long Beach. Ese restaurante se llama Parker's Lighthouse. Es el faro. ¿Por qué es un faro? Es un restaurante sobre el puerto del mar de Long Beach, pero es un restaurante y arriba tiene un faro. Literalmente es un faro y en la noche hay una lámpara que gira y bueno. En el tercer piso del restaurante, en ese entonces era un bar. Y el cielo de la pared, del piso a la pared, era 19 pies y de ahí el cielo iba así, todavía más alto, y llegaba a un fierro donde ya estaba la lámpara, ¿verdad? Donde se podía caminar ahí adentro. Y se trataba el asunto de pintar todo el cielo en el tercer piso donde estaba el bar. El bar estaba en el centro del cuarto. Y colgado ahí una madera y todos los vasos ahí, todas las bebidas adentro. Y bueno, se trataba de pintar el cielo. Pero por la altura no había escaleras, no había equipo para alcanzar esa altura. No había donde poner una escalera de extensión y descansar, no había nada ahí arriba. Era difícil. La única manera, según los contratistas, y 3 contratistas vieron el trabajo, la única manera era edificar andamios ahí adentro del restaurante. Pero el dueño dijo que no, yo no quiero andamios en mi bar. Yo creo que entran en la noche, cuando se cierra el bar, que entran y a la tal hora de la mañana se vayan y lo pintan de esta forma. Mi patrón me dijo que
el costo del andamio, para armar el andamio, nada más era $5,000. En ese entonces, estoy hablando del 90, hace 32 años. Entonces me dijo, pero el problema es que, dice, yo incluí el costo del andamio en mi presupuesto y le gustó mi presupuesto, pero sin los andamios. Y te traigo para ver si hay una forma de hacerlo sin los andamios. Y yo lo vi y dije, ay, está difícil, ¿no? Ah, caray, pero ¿cómo voy a alcanzar? Si nomás se trataba de pintar el cielo muy alto, yo podía hacerlo con extensiones, ¿verdad? Y sprayar. Pero se trataba de subir y tapar lámparas, tapar contra incendios las regaderas. Se trataba de... Tenés que llegar, pues, ahí arriba. Y sin el andamio, pues, ¿cómo? Entonces llamé a un hermano en la fe, y él mi compañero de trabajo también, poquito mayor que yo y experimentado en el trabajo, y le dije, hermano, vente, vamos a ver ese trabajo, ya lo vi yo, pero vente tú y entre los dos a ver si podemos sacar. Y él trabajaba en la misma empresa, trabajamos juntos muchas veces. Y él vino y platicamos, y qué de esto, qué de lo otro, y sacamos unas ideas que jamás habíamos hecho. Y era una locura en realidad lo que estábamos pensando hacer, que nunca habíamos hecho. Entonces la llamé al patrón y le dije, ya tenemos la respuesta, sí lo podemos hacer, pero quiero que me des Paul, se llama Paul el hermano, me das Paul, me das el hermano de Paul, de ayudante, y Paul y yo, y el ayudante, él, su hermano, lo podemos hacer, y le voy a cobrar $5,000. Lo que ibas a pagar para los andamios, me lo das a mí, los $5,000 nada más. Olvídense de mano de obra, eso es todo lo que quiero. ¿Pero cómo lo vas a hacer? No. ¿Alguna vez te he fallado en estos 12 años? ¿Me has dado un trabajo que no pude hacer yo? Entonces, cuando yo le hago, tú me pagas $5,000. Hombre, es exagerado, $5,000. Pero pues, en ese entonces yo ganaría como $1,000 en una semana. Pero él dijo que sí. Y hicimos el trabajo, gané yo $2,000 en 5 noches, mi compañero hermano Paul ganó $2,000 en 5 noches, y a su hermanito le pagamos $1,000, el doble todos ganamos el doble de nuestro salario en 5 noches, y fue el último trabajo que hice yo para la empresa. Jamás se me olvida, fue una experiencia muy, muy agradable, aparte de los $2,000 que gané en 5 noches. Estaba enrollando mi equipo y viene el hermano Paul y me dice, ya te vas, porque ya tenía planes de venir a México, aquí a Baja California, vivir por 3 meses nomás. Me dijo, no, dice, Dios te está llamando a México. Amén. Siempre me da coraje cuando los demás saben lo que Dios quiere de tu vida, amén. Y aquí estoy todavía, y el hermano me sigue todavía. Cuando yo comparto un video, él lo comparte, aunque no habla español, pero bueno. Se trataba de no tener excusas. Se trataba de buscarle cómo. Mejor tomarlo como un reto. Y por último les platico este testimonio. Había unas bodegas de estos que rentan, donde puedes poner tus cosas, y otras personas hacen lo mismo. Son como cocheros, pero se rentan. Y creo que aquí también hay, ¿verdad? En ese entonces, no sé, $25 al mes o algo así. Ahora debe ser como $200, ¿no? Pero eran unos edificios nuevos. Y me tocaba a mí pintarlos en la parte exterior. Pero se estaba alargando, y el contratista general que tenía el proyecto no era demasiado organizado, y mi patrón estaba molesto, el dueño, no el hijo, el papá, eran 2, papá y hijo, pero el papá, el viejo, estaba molesto, me llamó a su oficina, Bob, quiero que vayas y que me acabas ya ese proyecto, ya no quiero escuchar más de este lugar, ve y píntalo hoy mismo. Ok, sí señor, voy. Y llego allí al lugar y me dice, y ya estaban los del concreto colando banquetes por todos lados, ¿no? Y me paran en la entrada, tenían la entrada parado, y me metí mi pick-up ahí en la tierra, donde más adelante sembraron árboles y plantas, ¿no? Pero en ese entonces era pura tierra. Me metí ahí y me caminé adentro, busqué el contratista. ¿Y qué pasó? Que todo está cerrado. Mi patrón me mandó hoy a pintar este lugar. No puedo regresar a pintar. Me insistió, pero así exageradamente. Dice, no, hoy no vas a entrar. Pero yo estoy diciendo que yo tengo que entrar. Mi patrón me mandó y me estoy ordenando, y yo lo tomo como, sí señor, yo voy a hacerlo. No puedes entrar. Me fui a sentar en mi pick-up. Ahora sí tengo buena excusa, amén.
el dueño, el contratista a cargo de todo el proyecto, no me está permitiendo ni siquiera entrar la propiedad. ¿Cómo voy a pintar el edificio que hasta allá? ¿Cómo? Si no puedo ni entrar. Porque están colando las banquetas. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces yo sí ya tengo una buena excusa, pero yo no soy de los que usan excusas. Yo soy de los que quieren éxito. Y la voluntad de mi amo era ir y pintar esos edificios y no quiero escuchar más. Ese día lo tenía que terminar. Me senté en mi pickup con ese dilema encima. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Porque yo no voy a volver. Y quedé viendo. Y resulta que en este proyecto en particular, la parte inferior, la parte de abajo del edificio era puro concreto y no se pintaba. Y llegaba a cierta altura, un poquito más arriba de las puertas, y unas ventanas, las puertas corredizas, ¿verdad? Puro concreto, o sea, no tiene que pintar la parte de abajo porque eso no se pinta. Pero la parte de arriba, como una franja de arriba, como unos, no sé qué será, 2,5 metros, es lo que tenía que pintar. Pero todo el edificio, todo alrededor. Entonces me quedé viendo, no puedo entrar ahí caminando, pero ¿qué tal si me subo al techo? Y desde el techo, viendo hacia abajo, con mis extensiones y con mi ayudante cuidando lo que no tenía que pintar, así pinté todo el edificio desde el techo. Wow. Y el contratista salió y me vio ahí sobre el techo y me quedó viendo, ¿qué es este loco que está haciendo? En sus 40 años de contratista jamás había visto una persona hacer algo tal. Y llamó a la oficina y le dijo a mi patrón, no sé quién es ese muchacho, pero déjeme decirle que yo lo corrí de aquí. Yo le dije que no podía entrar y él me dijo, pues él tenía que cumplir la voluntad de su patrón y él tenía que pintarlo hoy. Y yo le dije que no podía entrar a hacerlo, pero te estoy diciendo que está arriba del techo haciéndolo ahorita. Nunca en mi vida había visto una persona así, con tal determinación. Y dijo a mi patrón, de aquí en adelante, en todos mis proyectos, yo quiero Roberto, yo quiero muchacho. Yo no me estoy jactando, hermanos, no malinterpreten mi ejemplo. Nada más estoy diciendo, el amo tiene una voluntad para tu vida. O tú vas a ser como Saúl y tener excusas. Tú vas a ser como aquel que no negoció con el talento de su Señor porque estaba viendo las excusas, las razones de no hacerlo. O tú vas a ser como David y hacer a un lado las excusas y verlos como desafíos nada más. Y ir a disfrutar. O cuando llegué a la oficina ese día. Otra vez me llamó a su oficina el patrón. Pero con otra actitud. Me dijo, hey, ¿terminaste? ¿Terminado, jefe? Me dijo, yo sé porque el contratista me llamó. Y me dijo esto lo que les acaba de decir. Que en 40 años no había encontrado un muchacho como tú. O tú vas a tener excusas o tú vas a tener éxito. Tú decides en cuanto a la voluntad de Dios para tu vida. Oramos. Padre, gracias te damos por su palabra, por la meditación de este tema. Fortalece a mis hermanos, ayúdales a tener éxito para tu gloria, a ver la vida como un desafío y conquistar en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.